Hola, bienvenido al tutorial de Gate.io Trading Bot. En el día de hoy aprenderás todas las herramientas que este gran intercambio de criptomonedas ofrece para ti. Y además crearemos un bot paso a paso para que veas lo fácil y rápido que es. Cualquier duda que surja, déjala en la caja de comentarios que te estaré apoyando con mucho gusto, así como tú me estás apoyando en este momento al ver este video. Importante destacar que este es un video patrocinado por Gate.io. Sin más preámbulos, ¡empecemos! Aquí estoy en el back office de mi cuenta en Gate.io y te mostraré dos caminos para llegar a los trading bots. Si aún no tienes cuenta en Gate.io, regístrate con el link en la descripción, que además de estar apoyándome, estarás recibiendo importantes descuentos en comisiones. El primer camino y el más directo para llegar a los bots es hacer clic aquí donde dice bot. Como puedes ver, tienes más de 8 bots de trading para elegir: el Spot Grid tradicional, el Futures Grid, el bot de martingala en Spot, el bot de rebalanceo en el que puedes crear tu propio índice de criptomonedas, un bot combinado que opera con diferentes indicadores, el de arbitraje entre spot y futuros, bot que opera infinitamente, Infinity Grid, Margin Grid y más herramientas. La otra forma de llegar al sector bot es hacer clic aquí donde dice Trade y hacer clic donde dice Bots. Como puedes ver, me dice que hay más de 2.69 billones de dólares operando en bots en este momento, y el retorno top del día de hoy es de un 2335%. Y aquí me da la opción de crear un bot o de copiar estrategias que ya están funcionando con resultados. Si hago clic aquí en crear un bot, me va a llevar al menú donde aparecen los principales bots. Importante destacar, como puedes apreciar en el Spot Grid y en el Futures Grid, me dice que permite crear hasta 500 grids al momento de grabar este video, pero te traigo información importante, y es que van a actualizar el Spot y el Futures Grid, y ambos van a permitir hasta 1800 grids respectivamente, lo que va a permitir que hagan mucha más cantidad de transacciones cuando tienes más capital para destinarle al bot. Vamos a crear como ejemplo un bot de Futures Grid. Hago clic aquí en crear un bot. Me da la opción de que la inteligencia artificial elija la estrategia por mí. Estoy en el par de Bitcoin USDT. Puedes elegir cualquier otra moneda si así lo deseas. En mi caso lo voy a dejar en Bitcoin. Me da a elegir si quiero operar al alza, a la baja o de forma neutral. El neutral es más para cuando el mercado está en un rango, y el long o short para cuando hay una tendencia definida. A su vez, la inteligencia artificial me completa la estrategia de acuerdo a la lectura que haga del mercado en los últimos 7 días. Puedo elegir en los últimos 30 días o en los últimos 180 días. En caso de que no quieras ninguna de estas estrategias, puedes personalizar tu propia estrategia. Haces clic en personalizar. Bitcoin al momento de grabar este vídeo se encuentra en la zona de los 37.800 dólares, por lo que mi estrategia va a ser la parte baja del rango en 30.000, la parte alta en 45.000. Voy a pedirle que tenga 200 grids, y como puedes apreciar, me pide un mínimo de 350 USDT porque el leverage, el apalancamiento, está por 2. Si yo aumento el apalancamiento, por ejemplo le pongo un 5x, ya me pide menos capital, me pide 143. Si yo le pongo 10x, el capital que solicita el bot ya baja, me pide 72 USDT y le voy a destinar 100 USDT. De acuerdo a mi configuración, el precio de liquidación se encontraría dentro del rango que yo quiero operar. Por este motivo es que lo que voy a hacer es cambiar. Vamos a disminuir la cantidad de grillas, por ejemplo, y vamos a disminuir también el apalancamiento. Como puedes ver, disminuyendo la cantidad de grillas y disminuyendo el apalancamiento, todavía me permite crear el bot con 100 USDT, que es lo que yo quiero destinar, y el precio de liquidación se ha alejado por debajo del rango, lo que me parece correcto. Ahora sí estoy listo para comenzar el bot. Como yo me he registrado como creador de estrategias, puedo ganar el porcentaje que yo quiera de las personas que copien mi estrategia. Puedo poner el 20, el 30, máximo, el 10, el 5. Lo voy a dejar en el 5. Tú también te puedes registrar para que otras personas copien tu estrategia y ganes comisiones. En vez de ser tú el copiador, que sean otras personas las que te copien a ti. Aquí me permite poner un precio de activación opcional. Lo voy a dejar en blanco porque quiero que el bot comience a trabajar ahora. Me permite un stop loss en porcentaje y le vamos a dar en crear. Creado satisfactoriamente. ¿Ver la estrategia ahora? Ok.
y me va a ir dando todos los datos. Me da el precio de entrada. En este momento el precio de liquidación está en 9.286, pero no confiarse porque eso va variando, se va moviendo. Recordemos que cuando creamos el bot nos lo mostraba en 27.000, el rango que le hemos configurado, la cantidad de grids, todos los detalles del bot nos va a ir mostrando el profit que ya esté realizado, y la suma del profit ya realizado más el profit aún no realizado se va a ver aquí en retorno total. Suscríbete, comparte y regálame un like si te ha gustado. Hasta la próxima.